La resurrección de Lázaro, una historia de fe, esperanza y redención. El rumor del milagro había una calma inquietante en Betania aquel día. Las palomas se posaban en los techos de las casas como esperando algo, y el viento, ligero pero persistente, anunciaba que el aire mismo estaba cargado de un propósito más grande de lo que los hombres podían comprender. En el hogar de Lázaro, Marta y María, una sombra había caído. El amado hermano y amigo de muchos yacía enfermo, sus fuerzas desvaneciéndose con cada suspiro. Marta se aferraba al borde de su manto, susurrando entre lágrimas: si Jesús estuviera aquí, todo sería diferente. Mientras tanto, un mensajero corría por caminos polvorientos hacia el maestro, llevando un mensaje lleno de dolor y esperanza: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Las palabras, impregnadas de anhelo, resonaban en los oídos del mensajero como una oración continua. Jesús, al escuchar el mensaje, no se apresuró, no había afán en sus pasos, pues conocía el propósito que el Padre había dispuesto. Y aún así, sus discípulos observaron con inquietud: ¿por qué esperar? ¿No le amas acaso? Aquí, las palabras de Jesús ofrecieron una promesa enigmática: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Un misterio parecía bordear cada gesto de Jesús, como si supiera que lo imposible sería testigo de lo eterno. Reflexión para meditar al final de esta página. En la vida, a menudo enfrentamos momentos en los que parece que la ayuda divina se retrasa. Sin embargo, la fe nos enseña que los planes de Dios siempre tienen un propósito mayor. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Aunque no podamos entender el por qué en el momento, debemos recordar que su tiempo es perfecto. El silencio del Maestro. Pasaron 2 días desde que Jesús recibió el mensaje sobre la enfermedad de Lázaro, y sus discípulos, observando su aparente calma, se sumían en dudas y reflexiones. Maestro, si amas tanto a Lázaro, ¿por qué no vamos a Betania?, preguntó Pedro con una mezcla de inquietud y respeto. Jesús, mirándolos con serenidad, respondió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Juan 11:11. Las palabras, enigmáticas y llenas de un significado que aún no comprendían, quedaron grabadas en sus corazones. Tomás, conocido por su mente analítica, interpretó las palabras de manera literal: Señor, si duerme, sanará. El descanso le devolverá las fuerzas. Pero Jesús, comprendiendo su confusión, habló con claridad: Lázaro ha muerto. Y me alegro, por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Juan 11, 14-15. Las palabras provocaron sorpresa y desconcierto entre los discípulos. ¿Cómo podía alegrarse Jesús, incluso en medio de una tragedia? La respuesta no era inmediata, pero estaba imbuida de un propósito divino. Mientras se preparaban para partir hacia Betania, Tomás murmuró con valentía: vamos también nosotros, para que muramos con él. Juan 11:16. Su fe, aunque mezclada con temor, era un reflejo de la esperanza de quienes, aunque no entienden del todo los planes de Dios, eligen seguirle. En Betania, las hermanas de Lázaro, Marta y María, permanecían en una espera cargada de desesperación y dudas. La casa se llenaba de vecinos y amigos que venían a consolarles, pero ninguna palabra alivió el peso del luto. Marta, conocida por su carácter activo y pragmático, mantenía una leve chispa de esperanza en su interior. Sabía que Jesús podía hacer algo si llegaba a tiempo. María, en cambio, se encontraba sumida en la tristeza más profunda, luchando por reconciliar su fe con la pérdida que sentía. Reflexión para meditar al final de esta página. En los momentos de espera, cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta, nos enfrentamos al desafío de confiar en el plan de Dios incluso cuando no lo entendemos. Recuerda las palabras de Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Marta encuentra al Maestro. El camino a Betania estaba rodeado de colinas y olivares. A medida que Jesús y sus discípulos se acercaban, un grupo de vecinos, que había salido de la aldea, les llevó la noticia: Lázaro ha sido colocado en el sepulcro desde hace 4 días.
Aquel dato pesó en el aire como una nube oscura. Incluso entre los discípulos, las miradas intercambiadas reflejaban dudas y desconcierto. Pero Jesús continuó avanzando, firme en su propósito. Marta, siempre atenta, fue la primera en recibir la noticia de que Jesús se acercaba. Sin pensarlo 2 veces, dejó su casa y corrió hacia él. Su voz temblaba entre el dolor y la esperanza cuando lo encontró. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11, 21-22. Jesús miró a Marta con una mezcla de compasión y autoridad. Tu hermano resucitará, dijo, dejando en el aire una promesa más grande de lo que Marta podía imaginar. Ella, en su comprensión limitada, respondió, sí, Señor, sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces Jesús pronunció las palabras que resonarían a través del tiempo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25-26. Marta, con un corazón lleno de fe, respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Juan 11, 27. Aunque su fe no anulaba su dolor, las palabras de Jesús encendieron una chispa de esperanza renovada en su interior. Marta regresó a casa rápidamente y le dijo a su hermana María, el Maestro está aquí y te llama. María, a pesar de su tristeza, se levantó de inmediato y fue en busca de Jesús. Reflexión para meditar al final de esta página. En los momentos más oscuros, Jesús nos recuerda que Él es la resurrección y la vida. A veces, nuestra fe vacila porque no entendemos el alcance de sus promesas, pero Él nos invita a creer incluso cuando no podemos ver. Porque vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Confía en su poder, incluso en medio del dolor. Las lágrimas de María. María corrió hacia el lugar donde Jesús se encontraba. Las lágrimas no cesaban de caer por su rostro mientras los recuerdos de su hermano llenaban su mente. Cuando lo vio, cayó a sus pies, su cuerpo temblando de dolor, y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:32. Sus palabras reflejaban tanto un lamento profundo como una fe desesperada, una confianza en que todo podría haber sido diferente si Jesús hubiera llegado antes. Jesús, al verla llorar, y al notar también las lágrimas de los vecinos y amigos que la habían seguido, se conmovió profundamente. Su espíritu se turbó y preguntó, ¿dónde le pusisteis? Ellos dijeron, Señor, ven y ve. Juan 11:34. Fue en ese momento, en medio de la tristeza y el duelo de todos, que el corazón de Jesús expresó la empatía más profunda. Él también lloró. Juan 11:35. Aquella simple frase, Jesús lloró, ha resonado a lo largo de los siglos como un recordatorio de que nuestro Salvador entiende y comparte nuestro sufrimiento. Los presentes murmuraban entre sí, mirad cómo le amaba. Pero algunos se preguntaron con escepticismo, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera? Juan 11:37. Sus palabras reflejaban las dudas que a menudo surgen cuando el poder divino parece tardar en manifestarse. Jesús, fortaleciendo su determinación, se dirigió al sepulcro. Era una cueva, y una piedra grande cubría la entrada. Con su mirada fija en el propósito del Padre, Jesús se preparaba para realizar un acto que marcaría un antes y un después en las vidas de todos los presentes. Pero, en ese instante, el peso del momento aún no les permitía comprender la magnitud de lo que estaba por suceder. Reflexión para meditar al final de esta página. Jesús nos muestra que Él entiende nuestro dolor. No está lejos ni insensible a nuestro sufrimiento, al contrario, camina con nosotros en nuestras lágrimas. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34 horas y 18 minutos. Recuerda, incluso en los momentos más oscuros, Jesús está con nosotros, compartiendo nuestras cargas y preparándonos para el milagro que está por venir. El sepulcro abierto. Jesús se acercó al sepulcro con pasos firmes, rodeado por un silencio expectante. La multitud, ansiosa y llena de preguntas, observaba cada movimiento del Maestro. Marta, que había mostrado una fe admirable,
ahora se encontraba en conflicto. Cuando Jesús dijo, «Quitad la piedra», ella exclamó, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Juan 11:39. Sus palabras eran un recordatorio de la realidad humana frente a lo divino, de la lógica confrontada con la fe. Jesús, mirándola con ternura y firmeza, respondió, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Juan 11:40. Marta, al escuchar estas palabras, reunió toda su fe y asintió. Los hombres presentes, con algo de duda pero obedientes a la orden de Jesús, comenzaron a mover la piedra que sellaba el sepulcro. El sonido de la piedra al rodar resonó como un eco en los corazones de todos, marcando un momento de expectativa. Cuando el sepulcro quedó abierto, Jesús alzó los ojos al cielo y oró, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Juan 11, 41-42. Era una oración llena de humildad y propósito, un recordatorio de que todo lo que hacía era para glorificar al Padre. La tensión en el aire era palpable. La gente contenía el aliento, esperando lo imposible. Algunos miraban con incredulidad, otros con esperanza. Jesús entonces alzó su voz, llena de autoridad y amor, y dijo, «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Las palabras, pronunciadas con el poder divino, rompieron las barreras del tiempo, del espacio y de la muerte misma. Reflexión para meditar al final de esta página: la fe no siempre es fácil cuando enfrentamos lo imposible. Jesús nos invita a creer, incluso cuando la lógica y las circunstancias nos dicen lo contrario. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. ¿Qué piedras en tu vida necesitas mover para dar paso a un milagro? Atrévete a confiar en el poder y la promesa de Dios. El regreso del amigo perdido. El eco de las palabras de Jesús aún resonaba en el aire, «Lázaro, ven fuera». La multitud se quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa. Los segundos se sentían eternos, cada uno cargado de expectativa y asombro. De repente, dentro de la penumbra del sepulcro, se oyó un sonido débil, como el roce de vendas moviéndose. Las sombras se quebraron cuando una figura comenzó a avanzar desde la oscuridad hacia la luz. Era Lázaro. Sus manos y pies estaban aún envueltos en lienzos, su rostro cubierto con un sudario, pero ahí estaba, vivo. Los murmullos de la multitud se convirtieron rápidamente en gritos de asombro y alegría. Algunos cayeron de rodillas, alabando a Dios. Otros lloraban, incapaces de contener la emoción de presenciar lo imposible. Jesús, con calma y autoridad, dio la orden, «Desatadle, y dejadle ir». Juan 11:44. Marta y María se precipitaron hacia su hermano, abrazándolo con lágrimas de alegría y gratitud. Las palabras eran innecesarias, el milagro era evidente, una proclamación de la gloria de Dios y el poder del Hijo. Incluso aquellos que habían dudado no podían negar lo que habían presenciado. Lázaro, que había estado muerto durante 4 días, ahora estaba vivo, por el poder y la voluntad de Dios. Mientras el sol empezaba a descender sobre Betania, bañando el lugar con una luz dorada, el impacto del milagro se extendía como ondas en el agua. Algunos que habían llegado con corazones llenos de escepticismo se marcharon con fe renovada, mientras otros comenzaron a preguntarse qué más podía hacer este hombre llamado Jesús. Las palabras de Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida», ahora tenían un significado más profundo y tangible para todos los que estaban allí. Reflexión para meditar al final de esta página. El milagro de Lázaro nos enseña que no hay situación tan perdida que Dios no pueda redimir. Incluso cuando todo parece imposible, Jesús nos muestra que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27. Nunca pierdas la esperanza, porque para Dios no existen límites. Las ondas del milagro. El milagro de la resurrección de Lázaro no solo transformó las vidas de Marta, María y los vecinos de Betania, sino que sus efectos se expandieron más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Los que presenciaron el acontecimiento no podían dejar de hablar de lo que habían visto. Mientras regresaban a sus hogares o visitaban el mercado, compartían con emoción, «Lázaro,
quien había estado muerto por 4 días, ha regresado a la vida. Todo ocurrió por el poder de Jesús. La noticia llegó rápidamente a oídos de los fariseos y de los líderes religiosos, quienes comenzaron a preocuparse por el creciente impacto de Jesús en las multitudes. En Betania, la casa de Marta y María estaba ahora llena, no de luto, sino de gratitud. Los visitantes llegaban constantemente, no solo para ver a Lázaro, que ahora caminaba, hablaba y sonreía como un hombre lleno de vida, sino también para escuchar las palabras y las enseñanzas de Jesús. Cada conversación, cada testimonio, fortalecía la fe de quienes estaban presentes. Lázaro, quien había cruzado el umbral entre la muerte y la vida, se convirtió en un recordatorio viviente del poder de Dios. Aunque las palabras no podían describir por completo lo que había experimentado, sus ojos brillaban con una luz que hablaba más que cualquier discurso. Marta, conocida por su carácter diligente, se aseguraba de que cada visitante encontrara un lugar en la mesa y compartía con ellos el testimonio de lo que su familia había presenciado. María, con su espíritu contemplativo, pasaba largos momentos sentada a los pies de Jesús, escuchando y reflexionando sobre cada palabra que él pronunciaba. Sin embargo, no todos recibieron el milagro con el mismo corazón. Algunos de los presentes, al ver lo ocurrido, regresaron a Jerusalén para informar a los fariseos. Sus palabras, llenas de temor y preocupación, alimentaron los planes de aquellos que buscaban detener a Jesús. El milagro de Lázaro, en lugar de inspirar gratitud en los líderes religiosos, se convirtió en un catalizador para sus maquinaciones. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11:48, dijeron entre ellos, mostrando más preocupación por su poder que por la obra divina. Reflexión para meditar al final de esta página. Cada milagro de Dios tiene el potencial de expandir la fe de algunos y revelar la dureza del corazón en otros. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia reacción. ¿Cómo respondemos al poder y la obra de Dios en nuestras vidas y en las de los demás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Haz una pausa para agradecer por las evidencias de su poder que has visto, y pide que tu corazón esté abierto a creer siempre. Luz en la oscuridad. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo sobre Betania, la casa de Lázaro continuaba llenándose de vida y gratitud. Aquellos que habían acudido al lugar no solo fueron testigos del milagro, sino que también se encontraron reflexionando profundamente sobre su propio viaje de fe. Marta y María, ahora abrazadas a su hermano, no podían dejar de alabar a Dios por lo que habían experimentado. Lázaro, mientras tanto, hablaba con los visitantes, compartiendo su testimonio con humildad y reverencia. Era un hombre resucitado, pero también un instrumento de un propósito más grande. Jesús permaneció en el hogar de Lázaro por un tiempo, consolando y enseñando a quienes lo buscaban. Muchos de los presentes se acercaron al Maestro con preguntas llenas de sinceridad. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Podría este mismo poder transformar nuestras vidas? Jesús les habló con paciencia y compasión, guiándolos hacia una comprensión más profunda de la gloria de Dios y del reino que había venido a establecer. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Sin embargo, no todo era luz. La noticia del milagro llegó rápidamente a Jerusalén, despertando inquietudes y resentimientos entre los líderes religiosos. Para ellos, la resurrección de Lázaro era una amenaza directa a su autoridad y a su control sobre el pueblo. El consejo se reunió en secreto, y Caifás, el sumo sacerdote, pronunció palabras que, aunque pretendían justificar sus acciones, tenían un significado más profundo de lo que él mismo entendía. Conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Juan 11:50. La historia de Lázaro, aunque motivo de celebración en Betania, se convirtió en un punto de inflexión en los eventos que conducirían a la pasión de Cristo. Pero Jesús, sabiendo lo que estaba por venir, no retrocedió. En cambio, abrazó el camino que el Padre había trazado para él, asegurándose de que cada acto, cada palabra, glorificara a Dios. Reflexión para meditar al final de esta página. El milagro de Lázaro no solo nos muestra el poder de Dios, sino también su propósito más grande.
Cada desafío y cada victoria en nuestra vida pueden ser parte de un plan divino que muchas veces no comprendemos por completo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Confía en que incluso las dificultades tienen un propósito mayor, uno que nos acerca más a Él. La promesa eterna. Los días que siguieron al milagro en Betania estuvieron marcados por una mezcla de gozo, asombro y expectación. Para quienes habían sido testigos de la resurrección de Lázaro, sus vidas nunca serían las mismas. Muchos de ellos encontraron una fe renovada, una certeza en el poder de Dios que les acompañaría para siempre. Marta y María, al mirar a su hermano, veían no solo a Lázaro, sino una prueba viva de que Jesús tenía el poder sobre la muerte misma. Pero para Jesús, el milagro no era el final, sino un preludio de algo mucho más grande. En Jerusalén, mientras los líderes religiosos planeaban en las sombras, Jesús hablaba abiertamente con sus discípulos sobre lo que estaba por venir. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, y le maten, y resucite al tercer día. Mateo 17, 22-23. Sus palabras, aunque claras, seguían siendo un misterio para sus seguidores. ¿Cómo podía aquel que tenía poder sobre la muerte hablar de ser entregado y morir? Pero Jesús sabía que su misión no estaba completa y que el milagro de Lázaro era solo un reflejo de la victoria definitiva que estaba por alcanzar. En Betania, la comunidad continuó reuniéndose alrededor de Lázaro y su familia. Cada conversación era una oportunidad para compartir lo que Jesús había hecho, para recordar las palabras que había pronunciado y para meditar en su significado. Pero también era un tiempo de preparación, una calma antes de la tormenta que estaba por venir. Jesús sabía que su entrada a Jerusalén estaba cerca, un momento que marcaría el inicio de la semana más trascendental en la historia de la humanidad. A pesar de las amenazas y los planes en su contra, Jesús no mostró temor ni duda. Su propósito estaba claro: cumplir la voluntad del Padre y ofrecer a todos la promesa de vida eterna. Lázaro, quien había sido llamado de vuelta a la vida, era un testimonio de esa promesa, un recordatorio de que, con Jesús, la muerte no tiene la última palabra. Reflexión para meditar al final de esta página. La resurrección de Lázaro nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas, aunque no siempre entendamos el camino que toma. Jesús nos invita a confiar en Él, incluso cuando enfrentamos la incertidumbre o el temor. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Confía en que sus planes siempre son para nuestro bien eterno. Un destino sellado por amor. El final del capítulo de Lázaro marcó el comienzo de algo mucho más grande. Aunque el milagro en Betania era motivo de gozo, también fue el punto en el que las tensiones entre Jesús y los líderes religiosos se intensificaron irrevocablemente. Sin embargo, para el Maestro, cada paso hacia Jerusalén estaba lleno de propósito. El camino de la cruz no era un accidente, sino una elección hecha por amor, una misión divina para redimir a la humanidad. En la tranquila casa de Betania, la familia de Lázaro seguía viviendo bajo la luz del milagro. Los días estaban llenos de visitas, de historias compartidas y de alabanzas al Dios que había hecho lo imposible. Pero en los corazones de Marta, María y Lázaro, también había una creciente conciencia de que el hombre que había traído de vuelta a Lázaro estaba dirigiéndose hacia un destino oscuro y difícil. Jesús continuó enseñando y consolando, fortaleciendo a sus discípulos para los días que se acercaban. Cada palabra pronunciada era un ancla de esperanza, un recordatorio de que, aunque la muerte parecía tener la última palabra, la resurrección y la vida estaban en él. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Era una promesa de amor que abarcaba mucho más que el milagro de Betania, era una promesa para toda la humanidad. Lázaro, por su parte, entendía que su vida, ahora extendida por la gracia de Dios, no era suya. Con cada respiración, daba gracias al Padre y encontraba maneras de servir como testimonio viviente del poder de Jesús. Marta, llena de energía renovada, organizaba encuentros en los que la comunidad podía escuchar sobre la grandeza de Dios, mientras María continuaba sentándose a los pies de Jesús, aprendiendo y absorbiendo cada palabra como si fuera un tesoro. Finalmente, llegó el día en que Jesús dejó Betania,
sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén. Marta, María y Lázaro lo vieron partir, sus corazones llenos de gratitud pero también de una extraña mezcla de esperanza y temor. Sabían que el Maestro estaba caminando hacia algo mucho mayor que lo que habían presenciado en su hogar. Y aunque no podían comprenderlo por completo, confiaban en que la gloria de Dios sería revelada una vez más. Reflexión para meditar al final de esta página: la historia de Lázaro no solo se trata de un milagro, sino de una promesa eterna. Nos recuerda que, en Jesús, la vida siempre triunfa sobre la muerte. Él caminó hacia la cruz para darnos vida y esperanza eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Al final, la victoria de Cristo es la victoria de todos nosotros. Fin de la historia. Espero que esta narración te haya inspirado y fortalecido. Si deseas seguir reflexionando sobre la resurrección de Lázaro o sobre cualquier otro tema, estoy aquí para acompañarte.